subsecretaria de Educación Parvularia, Claudia Lagos, a quien le damos inmediatamente la bienvenida a Radio Festival. ¿Cómo está, subsecretaria? Bienvenida a la Number One. Hola Alejandra, buenos días. Un gusto saludarla y poder concretar esta conversación. Sí, sí, porque la otra vez no pudimos, subsecretaria, hubo un problema ahí de fuerza mayor, pero hoy día ya podemos hablar abiertamente de Eso, hartos temas. Subsecretaria, ahí, bueno, este año se cumplen 160 años, yo no sabía que eran tantos años, de lo que así es la es. educación parvularia pública en nuestro país. Obviamente es un tremendo hito. Y justamente también se lo asocio porque también es tan importante asistir a la educación parvularia, de llevar a nuestros pequeñitos a la educación parvularia. Así es. Bueno, qué importante que lo releve usted porque efectivamente este año cumplimos 160 años de la educación parvularia pública. En el año 1864 fue la primera vez que se crea un espacio educativo, una primera escuela de párvulos, que de hecho quedó ubicada en la calle Portugal en Santiago, un lugar muy céntrico, y quizás la mayor relevancia es que esta escuela de párvulos, que inicialmente recibió cerca de 100 niñas y niños, fue como el primer espacio donde se relevó la perspectiva de lo educativo en educación parvularia. Es decir, de alguna manera hace más de 160 años que ya en Chile ha habido una mirada y una visión en torno a la importancia educativa que tiene intervenir en los primeros años de vida. Eso es una discusión que hasta el día de hoy en algunos casos no está del todo resuelta. Por eso es Sí, que es tan importante que ese hito, que además fue un referente y un precursor en Latinoamérica, haya partido en nuestro país. maravilloso. Sí, yo ese dato que eran 160 años, de verdad que no lo tenía, subsecretaria. Hace poquito, bueno, cuando justamente no habíamos podido concretar esta entrevista, usted había estado acá en nuestra, bueno, siempre está dándose vuelta acá por nuestra región de Valparaíso, pero en particular vino hace poco porque inauguraron el Jardín Infantil La Golondrina ahí en Valparaíso, y yo vi imágenes de este jardín infantil que es espectacular porque es muy Mm. grande, tiene una infraestructura pero preciosa, y yo asumo que eso es lo relevante de este tipo de nuevos establecimientos educativos también para la región. Así es, mire, lo primero que es importante que ustedes sepan y que sus auditores sepan es que en la región de Valparaíso hay más de 68.000 niñas y niños que asisten diariamente a la educación parvularia pública, en nuestras salas cuna, en los jardines infantiles y en las escuelas. Entonces hay un fuerte componente de educación inicial en la región. Y este jardín Golondrina, que es un jardín Junji, que está ubicado en Playa Ancha, es un establecimiento que es del año 1979 y lo que se hizo fue renovar, pero completamente sus espacios educativos, como usted muy bien señala, para dar cuenta con el estándar de calidad que hoy día requiere la educación parvularia. Usted sabe que en Chile, a diferencia incluso de otros niveles educativos, el estándar de calidad, es decir, el referente donde uno puede decir dónde está la mejor calidad educativa en educación infantil es en la educación parvularia pública, porque los jardines que nosotros hemos ido construyendo, estas han sido decisiones políticas que han trascendido incluso los gobiernos, digamos. Hay una Sí. definición de país respecto de la calidad, hay un reconocimiento oficial y entonces en el fondo el estándar de calidad de los jardines que se construyen son muy, muy buenos. Tienen que tener ciertos elementos que den cuenta, por ejemplo, del proyecto técnico pedagógico, de la infraestructura, de la normativa. Y este jardín es un muy buen ejemplo de eso. Hubo una inversión de más de 2.000 millones de pesos y en el fondo ese jardín atiende a 192 niñas y niños en un espacio precioso que además tiene estándares modernos, como por ejemplo respecto de la eficiencia energética. Entonces, es un orgullo, pero también es un parámetro que cada vez estamos tratando de instalar con mayor fuerza en la quinta región. Estamos conversando hasta ahora con la subsecretaria de Educación Parvularia, Claudia Lagos. Estamos hablando también de, obviamente, de los centros educativos de parvularios acá en la región. Y yo le quiero aprovechar también de preguntar cómo estuvieron o cómo enfrentaron los distintos lugares educativos de nuestra región con respecto al sistema frontal, porque fue sumamente fuerte como en Sí, antaño. Se nos había olvidado un poquito estas lluvias tan fuertes. sí. Y cómo resistieron también los establecimientos. No sé si usted tiene como un balance sobre eso. Sí, la verdad es que, bueno, como usted decía al comienzo, yo visito frecuentemente la región Sí. por distintas razones y porque además ha sido lamentablemente una región muy golpeada, no solo en temas
hoy día del Frente Mal Tiempo que afectó efectivamente, sino que también pasó lo de los incendios, sí. Y esto también ocurrió a fines del 2022, principio del 2023. Entonces, estamos pendientes siempre de que una afectación no se sobreponga a la otra. Eso nos llevó a desplegarnos en terreno para acompañar y para levantar todos los requerimientos de las comunidades afectadas. Efectivamente, habían algunos jardines en Villa Alemana, específicamente había uno, había otro en Quilpué, que visitamos que requerían, y el Gabriel Mistral también de Integra, que requerían en el fondo abordajes más específicos en términos de reforzar el tema de las filtraciones, por supuesto pintar y volver a poner en disponibilidad para los niños y niñas, pero afortunadamente no hubo afectación de gran magnitud. Los jardines resistieron bastante bien y tenemos la fortuna además de que en las 2 semanas de vacaciones nos están permitiendo hoy día como sector hacernos cargo de todas las falencias, de todos los elementos. Tenemos los equipos de Junji, de Integra, desplegados en todo el territorio de la quinta región para poder efectivamente ver y asegurar que los jardines estén tiquitaca para volver ahora de vuelta de vacaciones. Así que yo le diría que en general el tema del Frente Mal Tiempo tuvo algunas complejidades, no más de 3 jardines infantiles en la región, pero que en general resolvieron y resistieron bastante bien. Subsecretaria, usted nos dijo recién la cifra de escolaridad, mejor dicho, de quienes participan obviamente en lo que es los jardines infantiles. ¿Esa cifra es una buena cifra o todavía hay niños que están fuera del sistema? Es una buena cifra. En general en Valparaíso tenemos una muy buena cobertura y además hoy día tenemos la complejidad de que producto de la pandemia, pero también yo creo que de algunas prácticas sociales que fueron cambiando a propósito de justamente el tema de la pandemia, hoy día el retorno a la asistencia permanente en los jardines ha sido más o menos lento. Hay harta aprensión al parecer todavía de las familias, sobre todo en los niveles de sala cuna, donde tenemos todavía harta disponibilidad, sobre todo porque ha habido una baja bastante importante de la asistencia. Por eso que hemos estado haciendo permanentemente llamados como Ministerio de Educación y como Subsecretaría a relevar la importancia que tiene asistir al jardín infantil y a la sala cuna los primeros años. Yo le diría que en general eso está reactivándose lentamente, pero que todavía no llegamos a los niveles prepandemia, es decir, todavía las familias al parecer están resolviendo el tema de la estimulación con otras alternativas, y me refiero a la estimulación porque es muy importante como enfatizar que en esta etapa de la vida no es solo importante es el cuidado, o sea, los niños pueden estar bien cuidados en algunos lugares, pero bien educados en un sentido complejo de oportunidades de aprendizaje, de desarrollo y de bienestar. Eso es algo que solo da la educación parvularia y la da, en este caso, la sala cuna en los primeros años de vida. Yo le diría que en los otros 2 niveles, los niveles medios y en transición, hay un poquito mejor asistencia, pero en sala cuna nos ha costado mucho que los niños vuelvan de manera permanente y sistemática. Por supuesto que todo el tema de la salud afecta y hay periodos en que los niños están más guardaditos por razones obvias, sí, sobre todo en el invierno, pero así todo nosotros tenemos la expectativa de que la asistencia empiece a mejorar porque realmente es muy importante que los niños no pierdan esta oportunidad. Subsecretaria, con respecto a esto mismo, porque el gobierno presentó la agenda de sala cuna para Chile. ¿En qué consiste también esto y obviamente qué beneficios va a traer a las familias? Porque muchas veces, ojo, que también se malinterpreta que, claro, obviamente las mujeres tienen que volver al trabajo y como que la sala cuna o el jardín infantil es como el lugar para que los niños se entretengan, no como para que los niños aprendan. Exactamente. Bueno, esta agenda es muy importante porque tiene como dos ejes que son muy relevantes. El primero es un proyecto que hoy día ya está en discusión en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, que es el proyecto de ley de modernización de la educación parvularia, que es un proyecto que pretende dotar de ciertas condiciones o de ciertas herramientas para que la educación parvularia funcione de la mejor manera posible. Entonces, por ejemplo, se pronuncia respecto del aumento del plazo para alcanzar el reconocimiento oficial de los jardines infantiles, que
terminaba este año 2024 y hacemos una prórroga, pero también con varias estrategias de diseño para que de aquí a no más de 10 años todos los jardines tengan reconocimiento oficial y tengan este estándar que es el que comentábamos al principio del Jardín Golondrina, por ejemplo. Claro. También habla de dotar de reconocimiento legal a los programas alternativos, que es una modalidad educativa muy importante en la educación parvularia que existen en todo Chile y que dan una respuesta diversificada a las necesidades educativas que tienen los niños en todo el territorio. También se pronuncia respecto a la mejor gestión de los datos en educación parvularia para poder, por ejemplo, prohibir expresamente la doble matrícula o que hayan registros de educación parvularia que sean claros y que permitan de alguna manera saber rápidamente, por ejemplo, dónde hay cupo, dónde hay más oferta, dónde hay más demanda, etcétera. Y también se pronuncia respecto de facultades para la fiscalización de la Superintendencia de Educación, es decir, que permita a la Superintendencia, por ejemplo, saber qué lugar puede ser considerado un establecimiento de educación parvularia y no una guardería. Eso nos evitaría muchos problemas respecto de clausurar lugares que hoy día no cumplen con ciertos parámetros de calidad y que nos han llevado a situaciones tan lamentables como por ejemplo las que ya hemos conocido este año de niños que producto de no estar en lugares donde se cumplan las condiciones de seguridad, de cuidado y de atención, efectivamente incluso han llegado a perder la vida. Sí. Entonces, eso es súper importante y algo no menos relevante es la regularización de los calendarios parvularios, porque históricamente la educación parvularia se ha regido por el calendario escolar y nosotros tenemos características, énfasis y acciones que son un poquito distintas. Ese proyecto es un proyecto que apalanca o que de alguna manera le da cierto respaldo al proyecto de Sala Cuna para Chile, que es un proyecto que nosotros hemos desarrollado por mandato de nuestro presidente a propósito de justamente lo que usted planteaba, esta dicotomía, esta falsa dicotomía que se instala respecto de qué es lo que es más importante, si generar condiciones para que las mujeres salgan a trabajar o que los niños tengan un espacio educativo desde que nacen. Y en ese sentido, este proyecto justamente responde a eso, responde a decir, tan importante como que las mujeres tengan acceso a cuidados para sus hijos, es que los niños en los primeros años de vida puedan beneficiarse de lugares educativos donde efectivamente el énfasis sea la estimulación de su desarrollo, sí, el ofrecerle oportunidades de aprendizaje. Entonces, este es un proyecto que considera en el fondo estos dos elementos y que viene a dar respuesta a la gran necesidad que se planteaba en el anterior proyecto, el proyecto que venía heredado del gobierno anterior, que era el proyecto Sala Cuna Universal, que era un proyecto que solo estaba considerado respecto del cuidado de los niños y carecía de un componente educativo. Entonces, ese proyecto no avanzó desde esa mirada porque finalmente toda la sociedad civil y todas las personas implicadas en educación parvularia de alguna manera relevaron que era muy importante que este proyecto fuera un proyecto fortalecido y que fuera un proyecto que efectivamente incorporara esta perspectiva que es la voz y la visión de las infancias, ¿no? Así es. Subsecretaria, se nos fue súper rápido el espacio, pero yo le quiero agradecer que respondiera al teléfono ahí de Radio Festival para que pudiéramos hablar ahí más en detalle de, obviamente, todo lo que implica, bueno, este proyecto de la Agenda de Sala Cuna para Chile, también en la modernización de la educación parvularia y, obviamente, lo que está pasando en nuestra región de Valparaíso. Así que solamente agradecerle este contacto telefónico con la Radio Festival. No, yo les agradezco a ustedes y súper disponible para poder conversar de distintas temáticas que son parte de la educación parvularia y agradezco que tengan el interés de relevar este tema que es tan importante para nuestra sociedad. Así es, pues, aquí como siempre, abiertas las puertas de la Radio Festival. Subsecretaria de Educación Parvularia Claudia Lagos, muchísimas gracias y que tenga un muy bonito día. Igualmente, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Ahí entonces, Claudito Gómez, hablando de este tema tan importante, imagínate, se cumplen ya 160 años de lo que es la educación parvularia en Chile y obviamente este cambio también de paradigma de cómo ver también las salas cunas de otra forma, al igual que los jardines infantiles, que no solamente es un lugar donde nuestros pequeñitos están en cuidado, sino que también son lugares donde ellos van aprendiendo desde una temprana edad. Muy bien, muchas gracias Alejandra Zamorano. Subsecretaría de Educación Parvularia. Ministerio de Educación, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.